Bueno, Dios te bendiga, vamos a ir analizando el libro de Nehemías, capítulo 4 ya. El pasaje se llama Precauciones contra los enemigos. Entonces aquí en este libro eh, se vuelve a Israel, a Canaán, perdón. La antigua de Judá vuelve a Canaán y están reedificando la ciudad de Jerusalén. Verás uno dice, cuando yo Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y sus carnes de los judíos. Entonces aquí ya están reconstruyendo el muro. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del pueblo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican el muro de piedra, si subieron a su hora de lo derribará. Entonces aquí están construyendo la ciudad. Y lo primero que hacen es levantar el muro. Recordemos que la ciudad de Jerusalén en aquella época era amurallada. Y creo que en la actualidad todavía quedan algunas partes de ese muro. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por después en la tierra de su cautiverio. No cura su iniquidad ni su pecado, se ha borrado de la tierra. Porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que huyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los fortificados que empezaban a ser cerrados se enclorecieron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pues entonces, aquí se levantaron enemigos en contra de los judíos para evitar que edificaran la ciudad. Entonces éramos nuestro Dios y por causa de Dios pusimos guarda contra ellos de día y noche. Y de Judá la fuerza de los carreteros se ha debilitado. Es como es mucho y no podemos edificar muro. Entonces aquí, en este punto ya pasó la época de los reyes. Por cierto, en este punto ya no se levanta otro rey en Israel, por cierto. No se ha levantado, bueno, hasta donde vamos no se ha levantado otro rey en Israel. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni ven hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos hacer la obra. Pero cuando venían los judíos que están entre ellos, nos decían a 10 hasta 10 veces. En todos los lugares de donde volveréis, ahí buscarán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puso el pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, me levanté y dije a los hombres y a los oficiales del resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, creen temible, pelad por vuestros hermanos, porque por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron a nuestros enemigos que lo que habíamos entendido es que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo el muro, todos al muro, cada uno su tarea. Y entonces aquí se tuvieron que, o sea, todos estaban en el muro, o trabajando o cuidando. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro de los que acarreaban, los que cargaban con una mano a trabajar, y la otra tenía la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales del resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En el lugar donde yo iréis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios velará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta aquí, salen las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas de día en la hora. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces aquí era una época de angustia.
¿Por qué? Porque no tenían descanso, o trabajaban o velaban el muro, o sea, para que no llegaran los enemigos. Era una época de angustia para ellos. Pero bueno, finalmente se reedifica Jerusalén. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y la única época buena después de esto, pues en la época de Cristo. Pues más o menos buena porque fueron invadidos por Roma. Pero me refiero a que estaban en su tierra. Bueno, será todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Te bendiga.